Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al webinar de mantenimiento de particiones. Mi nombre es Martina Romero. Voy a estar compartiendo la pantalla en un segundo para ir empezando. La idea de este webinar es tener una introducción a lo que vendría siendo el particionamiento en MySQL o MariaDB y también, bueno, abarcar un poco de qué es el concepto y tener alguna práctica un poco rápida sobre cómo bueno, poder justamente implementar esto en una base de datos nueva. Ahí está. Bien. Bueno, dame un segundo. Ahí está. Eh, bien. Bueno, la idea es justamente, como les mencionaba, tratar un poco este tema. Estos son nuestra gente, digamos, la gente que trabaja con nosotros, estos somos nosotros, y bueno, están invitados a poder unirse a la comunidad de Savix, si lo desean en español. Nosotros ofrecemos algunas cositas por ahí que pueden estar interesantes. Bueno, hablando de esto, del tema del mantenimiento de particiones, justamente, este, eh, no lo mencioné, pero bueno, cualquier duda que tengan o algo lo pueden dejar ahí como pregunta, que lo vamos a ir viendo cuando tengamos algún espacio, alguna pausa, mientras vayamos haciendo esta implementación. Bueno, ¿cuál es el concepto entonces? La idea es particionar la base de datos de Savix, que está ya trabajando sobre MySQL justamente, o sobre MariaDB. Y esta división justamente se estaría realizando, o esta segmentación, digamos, se estaría realizando en base a, bueno, a tratar de optimizar un poco más los tiempos de respuesta y algunos otros problemas que pueden estar ocurriendo cuando tenemos una instalación de Zabbix que pretende ser escalable, que la estamos empezando de cero o no, una instalación de Zabbix que ya está en ejecución, digamos, o ya tiene datos hace bastante tiempo. Entonces, el concepto de dividir la base de datos justamente es tratar de dividir las tablas más pesadas de Savix, que son las tablas del histórico, donde se guardan un montón de datos, que se empiezan a cosechar datos y empiezan a pesar cada vez más. Y esta división se realiza en base a una columna que todos tienen en común, que es la columna de clock, ¿no? Es decir, el timestamp o el tiempo en el cual, bueno, fueron insertados esos datos, donde se cosecharon esos datos. Entonces, como estábamos mencionando, el concepto base justamente es particionar las tablas más pesadas. Estas son las tablas más pesadas de Savix. Hay algunas que no, como por ejemplo las tablas de definiciones o las de configuración, u otras tablas de históricos como la del audit, por ejemplo, que en sí no son tan pesadas comparadas con lo que pueden llegar a pesar estas tablas. Recordemos que estas tablas guardan todo el histórico que nosotros deseamos almacenar y todos los trends que nosotros deseamos almacenar. Si bien los trends no son tan pesados como los históricos que podemos llegar a guardar, los trends son bastante pesados y los históricos aún más. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos llegar a tener algunos problemas de optimización sobre lo que vendría siendo el funcionamiento y la optimización de la base de datos de Savix sobre nuestra instalación. Entonces, en la versión 7.0 se agregó una nueva tabla, que es el History Bin, que corresponde a los datos y a los ítems cosechados de los ítems de tipo browser. Y ahora tenemos, bueno, además de tener ya las 7, tenemos 8, es decir, tenemos más tablas que pueden llegar a pesar más. La idea es particionar estas tablas y, bueno, y hacer de esta manera que todos los datos que se han cosechado o que van a ser cosechados del momento del particionado en adelante puedan ser distribuidos en particiones. Estas particiones van a ser, como decía, segmentadas por una tabla, por una columna, perdón, que va a ser la columna de clock. Y lo que vamos a estar definiendo nosotros, que después lo vamos a ver un poco más adelante cuando empecemos
a hacer, digamos, la parte práctica, a hacer la demostración. Lo que nosotros vamos a definir es que estas particiones tengan como una duración de un día, es decir, que nosotros esa tabla que vamos a particionarla a través de la columna clock, vamos a estar realizando esta partición con una duración de un día, es decir, que cada una de las particiones va a estar demorando o va a estar teniendo una duración, un periodo de un día donde se van a ir guardando los datos de ese día. Es decir, si yo ahora particiono la base de datos, básicamente lo que va a estar pasando es que voy a tener particiones, distintas particiones según la cantidad de días que quiera almacenar, y esas particiones van a tener un día de duración. Si los datos, digamos, que se cosecharon ayer, van a estar en esa partición de ayer, que va a tener ese día de duración. Los datos que se estén cosechando hoy van a estar en una partición que van a tener justamente, bueno, un día, ese día, digamos, donde se va a estar guardando. Entonces, el housekeeper en Zabbix va a ser el encargado de, tradicionalmente, ¿no? Limpiar los registros de la base de datos a medida que la vida del ítem va llegando a su fin, ¿no? Es decir, cuando ya el histórico que queremos empezar a guardar empieza a superar este periodo, bueno, el housekeeper empieza a limpiar todos estos registros y empieza a limpiar esos registros que están superando el tiempo de histórico que nosotros configuramos en Sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener nuevos datos y empezamos a cosechar cada vez más datos y empezamos a tener una instalación que ya tiene un tiempo, o bueno, que de repente cada vez más gente empezó a agregar cosas y agregar hosts y agregar elementos, y se empezaron a cada vez cosechar más datos, lo que empieza a pasar es que, bueno, el housekeeper cuando empieza a borrar estos datos y empieza a ir borrando, digamos, milimétricamente y con precisión cada uno de estos datos, empiezan a quedar espacios vacíos o espacios que no están ocupados en la base de datos, pero no se libera espacio tampoco. Es decir, no se libera espacio en el disco como para decir, bueno, el borrado libera un espacio en disco, eso no va a pasar. En realidad lo que pasa es que esos datos que quedan vacíos, o esos registros que quedan vacíos, empiezan a sobreescribirse con valores nuevos. Entonces, bueno, esto, cuando nosotros lo aplicamos a una base de datos que o empieza a suceder en una base de datos que es cada vez más grande, empieza a pasar justamente que, bueno, empieza a complicarse un poco porque cada vez tiene más trabajo, ¿no? Eh, bien, entonces todo esto, como estábamos mencionando un poquito ahora en todo lo que estuvimos conversando, empieza a afectar ciertas cosas a nivel de la implementación y a nivel del sistema que nosotros tenemos. Entonces, por un lado, empezamos a necesitar cada vez más recursos, porque por un lado, la base de datos empieza cada vez a consumir más, la cantidad de consultas a la base de datos empieza a ser cada vez mayor, que de repente hay otras herramientas externas que empiezan a consultar esa base de datos porque queremos mostrar los datos, porque queremos, no solo de la escritura de Savix, cuando empieza a escribir sobre esa base de datos, sino también la lectura, ¿no? Entonces empezamos a usar más esa base de datos cada vez más y podemos tener demoras, ¿no? En la lectura, en la escritura, justamente por esto que estábamos mencionando, de que la base de datos eh, cuando limpia el registro, no libera el espacio, sino que empieza a ser sobrescrito. Eso hace también, por un lado, que tengamos información mezclada, porque de repente, junto a datos que se cosecharon hace una semana, de repente tenemos un dato nuevo, eh, porque, bueno, justamente, ¿no? Quedó vacío ese espacio por esa vida de ese ítem que se está guardando de repente menos tiempo, y rodeado de lo que viene siendo datos viejos, de repente ahí hay un dato nuevo. Entonces, para buscar ese dato, es mucho más difícil que tenerlos todos juntos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a cargarse otros, otros recursos, donde empezamos a necesitar cada vez más de recursos, empezamos a tener una degradación del servicio, y esto eventualmente, si no es atajado o tenido, digamos, en contingencia desde antes, podemos empezar a sufrir una pérdida de datos, ¿no? Porque pues, podemos empezar, esto en el peor de los casos, pero también sería algo que todo el mundo lo quiere evitar, todos queremos evitar. ¿Qué es la pérdida de datos? Porque eventualmente empieza a pasar o puede empezar a ocurrir que estemos más cerca de un momento crítico en el cual
quizás atado a la necesidad de cada vez precisar más recursos y de las demoras, empezamos a perder datos. O podemos llegar al punto en el cual estemos perdiendo datos porque el sistema no está funcionando correctamente. ¿Qué ventajas podemos tener al particionar entonces? Además de, bueno, obviamente tratar de solucionar todas las operativas que se ven afectadas. Una de las ventajas es justamente es contar con un SAVIX escalable, siempre pensando en aplicado a este tipo de base de datos. Entonces, para nosotros implementar esta solución, el housekeeper no va a ser quien va a estar encargado de hacer ese mantenimiento, de borrar todos los datos viejos o datos antiguos de estas tablas que pesan más, sino que va a ser el propio mantenimiento del particionado, este, digamos, desarrollado que vamos a explicar ahora. Entonces, por un lado, el housekeeper no va a estar disparando sus alarmas, por lo menos respecto a estas tablas de histórico. Sí va a seguir encargado de, bueno, obviamente ir manejando o ir manteniendo las demás tablas. Por otro lado, se va a borrar o el borrado de las particiones, que como decía van a existir varias particiones según la cantidad de días hacia atrás que queramos guardar. Las particiones se van a borrar en una sola operación, es decir, que no se borra eh, precisamente ítem por ítem, sino que se va a borrar la partición en sí, que se va a crear. Esto después lo vamos a explicar un poco más cuando pasemos a la parte de implementar la template que va a estar trabajando con esta solución. También podemos aumentar la cantidad de datos que van a ser almacenados, las alarmas, poner alarmas cuando no tengamos particiones o cuando estemos cerca a no tener particiones por si llega a ocurrir algún problema. Y también otra gran ventaja es que todo va a estar centralizado en Zabbix, ¿no? Es decir, todo podemos ir a nivel de host, ir y modificar macros, las macros históricos que necesitemos. Esas macros van a estar, entre otras cosas, indicando o nos van a permitir a nosotros indicar la cantidad de histórico que queremos guardar en estas tablas. Entonces todo va a quedar centralizado en Zabbix y a la vez monitoreado en Zabbix, ¿no? Tenemos un mejor tiempo de respuesta, producto de, bueno, del uso de las particiones. Vamos a devolver espacio en disco al sistema operativo al borrar estas particiones enteras. Y el procedimiento, es decir, las funciones que van a ser utilizadas para crear las particiones, para borrar las particiones, para preguntar cuántos días quedan de particiones y ver si nos estamos acercando cada vez a tener menos particiones y necesitamos crear más, todo esto es automatizado y está almacenado en la base de datos. Hay una desventaja de todo esto, que bueno, es justamente el mayor consumo en espacio en disco. Y esto ocurre porque, como mencionábamos antes, no va a ser el housekeeper el encargado de estar limpiando estos datos ítem por ítem que cada vez van quedando obsoletos y ya pierden relevancia, ¿no? Producto del histórico. En realidad lo que se va a borrar es toda la partición en sí, de lo que nosotros decidimos guardar. Esto quiere decir que la desventaja que vamos a tener es atado justamente o relacionado al mayor espacio en disco que vamos a precisar. También tenemos el detalle de que, bueno, los ítems no van a tener su propia vida, es decir, no van a tener un histórico controlable ítem por ítem, sino que va a ser en realidad para todos los ítems. Todos los ítems de histórico y todos los ítems de trends van a tener su propia vida, independientemente del histórico que nosotros decidimos tener en cada ítem. Explicado de otra forma, si yo de repente tengo ítems por los cuales quiero empezar, bueno, a guardar histórico y quiero definir, bueno, de repente estos ítems van a tener un histórico de 30 días y estos otros van a tener un histórico de 60 días, es decir, 2 meses, eso yo no lo voy a poder hacer con esta solución. Lo que voy a hacer con esta solución es decir, bueno, de estos dos ítems, los dos se van a almacenar 30 días o se van a almacenar 60 días. No puedo hacer una discriminación de darle un histórico específico a cada uno de los sitios. Lo mismo con los trends, ¿no? Si quisiera tener de repente, particularmente, algún detalle con respecto al histórico en cada uno de los ítems y a los trends de cada uno de los ítems, es lo mismo. Los trends, el tiempo de trends que voy a estar guardando va a ser lo mismo para todos los ítems y el tiempo de histórico que voy a estar guardando para todos los ítems va a tener que ser el mismo. Entonces esto va a ocupar mayor espacio en disco, porque si queremos hacer que un ítem se almacene una semana, en realidad no lo vamos a poder hacer, sino que va a tener que seguir acompañado con esa variable que nosotros vamos a modificar más adelante, ¿no? Esa macro que vamos a modificar más adelante y que va a estar atado a todo el histórico que se va a guardar de la instalación.
Bueno, entonces ahora, para hacer una demostración práctica, que esto es bastante sencillo y lo puede seguir cada uno, después podemos compartir las diapositivas también para que cada uno lo pueda seguir. Lo que vamos a hacer es instalar eh, digamos, el sistema, el ecosistema de Zabbix mediante VirtualBox, que se llamaría Zabbix Appliance. Vamos a configurar el entorno para poder instalar el driver de MariaDB, por ejemplo, que es el que vamos a estar utilizando para después hacer las consultas a la base de datos y saber cuántas particiones nos quedan. Vamos a descargar el template, que se llama control de particionado MySQL o DBC, que va a ser el encargado de insertar todo lo que son los store procedures o los procedimientos, las funciones que van a estar guardadas en la base de datos, y también va a ser el encargado de, bueno, realizar estas consultas o DBC para ver la cantidad de particiones que nos quedan. Y vamos a configurar y ejecutar el mantenimiento. O sea, vamos a hacer una prueba y vamos a validar que efectivamente estas tablas que nosotros dispusimos, que son las históricas más pesadas, son efectivamente particionadas y vamos a ver qué configuraciones se necesitan especificar. Entonces, nosotros para esto podemos referirnos a la página de Zabbix para descargar el appliance. Debemos seleccionar, bueno, Zabbix Appliance, importar este archivo en un servicio de virtualización. Yo voy a utilizar VirtualBox. Y después lo que necesitamos hacer es, bueno, hacer algunas configuraciones a nivel de la máquina virtual para, bueno, hacer que a nivel de red podamos acceder a esta máquina virtual para hacer un poco más sencilla la manipulación. Bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con esta implementación. Entonces, en primer lugar, vamos a descargar este archivo, vamos a levantarlo en VirtualBox y después vamos a hacer algunos pasos más, como por ejemplo, instalar el driver DBC, crear algún usuario que sea necesario como el SSH o propio en la base de datos para que Zabbix pueda conectarse y bueno, y poder cargar los store procedures y hacer las consultas y que tenga permisos para esto. Entonces, vamos a ir a la página de Zabbix Appliance. Tenemos esta opción, que ya, bueno, esta sería como la página para directamente descargar Zabbix en cualquier entorno. Tenemos la opción de Zabbix Appliance. Y acá podemos descargar la última versión que tenemos, que es la .obf, para poder importarla en la máquina virtual. Se la vamos a descargar. Esto no debería demorar mucho. Eh, lo tenemos que descargar, lo tenemos que extraer también. Y lo que vamos a hacer es abrir la máquina virtual y mientras está descargando vamos a ir a Archivo, Importar Servicio Virtualizado. Acá tenemos que elegir de nuestro sistema, ¿no? De nuestros archivos, dónde es que está. Acá yo ya lo había descargado previamente, entonces básicamente es el mismo archivo, nada más que descomprimido. Y acá tengo, bueno, el archivito para poder crearme a mí la máquina virtual con Zabbix. Esto lo que va a hacer es descargar Zabbix, o sea, va a instalar Zabbix en una máquina virtual. Y a la vez lo que va a hacer es también ya implementar todas las configuraciones necesarias que tendría Zabbix, ¿no? Recordemos que para instalar Zabbix necesitamos los tres componentes básicos, que son el servidor, el frontend, la base de datos, y las configuraciones entre ellos también, ¿no? Esto ya lo va a automatizar todo. Cuando yo implemente este ecosistema, esta máquina virtual, ya va a estar todo configurado, y no tengo que entrar a configurar, bueno, el archivo de configuración del servidor, no tengo que entrar a configurar el frontend, ni instalar un motor web para levantar el frontend, ni nada de eso. Esto ya va a venir con todo incluido, ¿no? Entonces acá podemos cambiarle el nombre si queremos y demás datos. Acá mismo ya tenemos algunos datos más si deseamos cambiarlo, yo lo voy a dejar todo así. Le voy a dar a terminar y cuando termine de implementarlo podemos ver las configuraciones como por ejemplo cambiar lo que vendría siendo el adaptador de red. Bien. Bueno, hablando de eso, justo hay una pregunta. Mientras esperamos, antes de responder la pregunta, voy a ir iniciando esta máquina. Antes de eso voy a ir a configuración de esta máquina, que es la que se descargó y la que estuvimos implementando acá. Voy a la parte de red, acá le voy a cambiar adaptador puente, aceptar. Podría cambiarle el nombre para identificarlo más fácil, yo lo voy a dejar así. Y le voy a dar iniciar. Como demora un poquito en cargar, porque justamente trata de instalar
sabe, se instala la base de datos, se instala todo. Le vamos a dar un tiempo y voy a referirme a la pregunta, donde, bueno, preguntan cómo puedo identificar si estoy precisando este tipo de implementación o justamente cuando empieza a pasar este tipo de degradación, ¿no? En el ejemplo donde, bueno, plantea esta situación donde puede pasar, comentan que, bueno, hay un SAVIX que hace tiempo que ya está funcionando, que tiene un montón de hosts, que tiene un montón de ítems, pero que no han pasado problemas con el housekeeper, y bueno, y tiene algún tipo bueno, de implementación sobre esto, ¿no? Esto ya habría que verlo con un poco más de detenimiento porque se ve que es una instalación bastante grande y que tiene sus bastantes recursos. Eh, no, esto, o sea, lo que viene siendo esta solución no necesariamente quiere decir que se esté necesitando, ¿no? Muchas veces se empieza a necesitar y se empieza a presentar problemas en el histórico, pero es muy dependiente de cada una de las instalaciones de Savix, ¿no? Hay instalaciones de Savix que están mejor mantenidas que otras, por decirlo de alguna manera, que están con mucha configuración más a conciencia, este, que realmente tiene todo el tuning que se necesita y todos los ajustes que se necesitan en todos los archivos de configuración y en toda la optimización que puede tener Savix. Nosotros, por lo menos nosotros, eh, no tenemos una estadística donde podamos realmente decir, bueno, este es un Savix antes y después de esta solución. Sí hemos notado, no hemos cosechado estadísticas, es algo que deberíamos tener, pero sí hemos notado que anda muchísimo más rápido y es una lectura y escritura con mucha más optimización. Eh, Ahora no tenemos alguna prueba como para decir, bueno, esto es antes y esto es después, pero sí hemos notado, digamos, comprobable a nivel de producción, este, bueno, que esta implementación soluciona bastantes cosas. Si el housekeeper no te está dando problemas, es decir, si no hay alertas a nivel de housekeeper, ahí habría que revisar, bueno, si las alertas a nivel de housekeeper tienen algún umbral muy alto, puede ser que esté modificado de alguna manera esos triggers o algo esté pasando ahí, puede pasar. Eh, pero si la instalación de Science no requiere este tipo de soluciones, está bien no implementarla. Es una opción más, porque por ejemplo Postgre tiene un sistema bastante similar que trata de dar un poco de contingencia a estos casos, que es el Timescale DB, pero MySQL y MariaDB no lo tienen. Entonces no tienen algún tipo de mantenimiento automatizado sobre lo que es la base de datos, ¿no? Entonces, justamente eso trata de brindar esta solución. Bueno, acá si están viendo en la pantalla, acá lo que nosotros estamos haciendo es logueando a nuestro sistema. Acá me equivoqué en la contraseña. El sistema por defecto tiene un login de root y un password Savix. Con eso ya viene poder entrar por SSH a esta máquina virtual. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es simplemente averiguar cuál es la IP de esta máquina virtual para poder después conectarnos un poco más fácil, ¿no? Entonces acá tenemos cuál es la IP, que es la 10.100.132.4, y lo que vamos a hacer es básicamente entrar y conectarnos por otro lado, que vendría siendo la terminal, ¿no? En la terminal es un poco más sencillo de trabajar y es un poco más fácil que utilizar la ventana que ya nos sugiere, digamos, el VirtualBox, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es SSH, nos vamos a conectar a esta IP, en la 10.100.132.4. Esto puede demorar un poquito justamente por todas las configuraciones que está haciendo. Si pasa esto y dice, bueno, que la conexión se rechazó, es justamente porque todavía está trabajando sobre eso y está realizando todas las configuraciones necesarias para levantar Savix y todos los componentes. Vamos a repasar un poco más la diapositiva mientras le damos el tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ingresar, esto ya lo hicimos, ejecutamos IPA para obtener la IP, y lo que vamos a precisar hacer es crear los usuarios SSH, perdón, el usuario SSH, vamos a crear un usuario SSH que puede ser cualquier nombre, nosotros le pusimos este nombre, una password, bueno, se sugiere un poco más segura, ¿no? Acá vamos a usar una password cualquiera también. Instalamos el driver de MariaDB,
creamos un usuario en esta base de datos y después le damos permisos. Estos son los permisos necesarios que va a necesitar el usuario. Em, la idea, podemos usar el propio de Zabbix, o sea, el mismo Zabbix, eh, el mismo usuario que utiliza Zabbix para la conexión y para el cual hay que crear un usuario normalmente, que ya ahora ya viene creado por esta implementación del VirtualBox, de la playa, mejor dicho, en VirtualBox. Podemos usar ese mismo usuario que se llama Zabbix, pero nosotros estamos acá, bueno, creando otro usuario más particularmente para esta solución para poder independizar, ¿no? Darle permisos distintos. Creo que el usuario de Zabbix que se crea normalmente tiene todos los privilegios sobre la base de datos Zabbix, entonces incluye estos y más todavía. La idea es tratar de limitar y que este usuario, bueno, por un tema de seguridad y de hacer las cosas bien, tenga la menor cantidad de permisos que sean necesarios, ¿no? O sea, solamente los necesarios y no más. Por eso es que, si bien podemos usar el de Zabbix, que tiene todos los privilegios sobre la base de datos de Zabbix, tratamos de controlar un poco y de crear otro usuario con menos permisos y que sean solo los necesarios. Estos son solo los necesarios, así que por eso es que nosotros vamos a estar creando este, lo que viene siendo este otro usuario. Bueno, ¿está? Bien. Entonces, acá ya ingresamos a lo que es la máquina virtual a través de una terminal, simplemente para hacer un mejor manejo. Y lo que vamos a usar lo que vamos a hacer es empezar a crear los usuarios. Yo voy a ir ayudándome de esta diapositiva y vamos a ir creando estos usuarios. Entonces, user add justos para crear el usuario. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una contraseña para este usuario. Y le voy a poner una muy simple. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es instalar el driver de MariaDB. Le ponemos la bandera del "-i" para que automáticamente haga todo, digamos, y no tener que estar teniendo una intervención nuestra. Esto va a, bueno, empezar a actualizar los repositorios y va a empezar a cargar este archivo cuando lo encuentre. Ya me voy a ir copiando para entrar, después cuando entremos a la base de datos, poder justamente crear este usuario. Acá cuando nosotros vayamos a entrar a la base de datos, hay que tener en cuenta que como ya va a estar creada la base de datos y ya va a estar levantado, digamos, el motor de la base de datos, ingresar es muy sencillo porque en realidad no tiene contraseña. De nuevo, esta implementación está más bien pensada para que sea algo de prueba, ¿no? Justamente, si quisiéramos usarlo en producción tendríamos que definir un poco más las seguridades. Bueno, entonces vamos a validar. El Site Server ya está corriendo, como les decía, ya no tuve que hacer nada, simplemente eh, cargué el archivo en el gestor de máquinas virtuales, en VirtualBox. MySQL también ya está corriendo, o sea, ya está todo levantado y todo configurado. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar MySQL. Ya entré como root sin necesidad de especificar ninguna contraseña y ahora lo que vamos a hacer es crear este usuario en particular que va a estar identificado por esta password cualquiera, ¿no? Ahí ya lo creamos y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle todos los permisos que necesita este usuario para la implementación de esta solución. Le damos permisos de, por ejemplo, select, insertar, hacer actualizaciones. El select es para las consultas, para ver la cantidad de días que nos quedan. Y, por ejemplo, el create temporary tables es justamente para hacer esas particiones y crear esas tablas temporales que necesita para las particiones. Bien, acá ya tenemos el usuario creado, ya tenemos el usuario creado por SSH y también tenemos el usuario creado con los permisos en la base de datos. Y ahora lo que deberíamos hacer es entrar al frontend de nuestra instalación. También vamos a tener que descargarnos el template, que es el que va a estar implementando todas las funciones que son utilizadas en la ejecución de este particionado. Eh, y eso ya lo vamos a hacer. Voy a entrar al navegador.
Y lo que vamos a escribir acá es justamente la IP, ¿no? 10.100, 132.4. Esto nos va a llevar al frontend de Zabbix, que es justamente está levantado por esta máquina que nosotros levantamos. Y las credenciales para acceder, bueno, son las mismas que en cualquier instalación de Zabbix cuando la instalamos por primera vez, ¿no? Que es admin y Zabbix de contraseña. Muy bien, entonces acá ya estamos con nuestra frontend, con el primer host, que es Zabbix Server, como siempre. Y acá lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear un nuevo host, que lo vamos a llamar Zabbix Server DB, o Zabbix DB. Por ahora lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar en un hostgroup que va a ser Zabbix Servers, no vamos a dar nada. Por ahora lo vamos a dejar así y vamos a empezar a descargar la template primero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a este GitHub. Acá es donde podemos conseguir las dos templates. Esto está en desarrollo, todavía lo estamos trabajando un poco mejor. Nuestra idea es mejorar un poco la presentación de este GitHub, o de este espacio, mejor dicho, de este repositorio. Después lo que vamos a hacer para aquellos que quieran consultar la diapositiva o tener ese material al alcance, lo que vamos a hacer es subirlo acá, a este mismo repositorio, lo vamos a subir como un README, o sea, como un archivo, o bien como ayuda en el propio README de este repositorio, así que acá lo van a poder encontrar junto con las templates. Esta template es para las versiones anteriores a la versión 7 de Zabbix, y esta otra ya es para las versiones de la 7 en adelante, por lo menos de la 7, este, porque bueno, acá está implementado justamente el particionado sobre esta nueva tabla de histórico que aparece en la versión 7, que es la de History Bin. Bien, entonces esto lo podemos descargar y justamente esto nos va a dar la template del particionado. Yo ya lo descargué esto, pero ustedes lo pueden descargar. Este repositorio está de libre acceso, o sea, pueden entrar y pueden descargarlo. Vamos a volver a nuestro frontend. Y para revisar un poco la diapositiva, lo que nos dice ahora es ingresar al frontend de Zabbix, que ya lo hicimos, descargar la template y tenemos que configurar un host de nombre X, en este caso ZabbixDB, y vamos a importarle esta template que descargamos de este repositorio. Entonces vamos a volver al navegador y acá lo que vamos a hacer es ir a Templates y acá en Templates vamos a hacer clic en Importar. Vamos a seleccionar el archivo donde nosotros lo hayamos descargado. A ver si lo podemos encontrar. Lo voy a descargar del repositorio porque no sé si lo tengo. Así que vamos a ir al repositorio. ¿Está? Muy bien. Ahora sí, vamos a volver al EP. Vamos a ir a Data Collection, Templates. Acá le vamos a dar a Import. Vamos a buscar el archivo en nuestra computadora. Le vamos a dar a Importar. Acá nos muestra todos los cambios y todo lo nuevo que trae esta template. Le vamos a dar a Importar. Y ahora tenemos esta template, si la buscamos, se llama de esta forma, ¿no? Control de particionado, MySQL, CSS Custos. Tenemos que hacer algunos ajustes, tendríamos que quitar esto adelante, que dice Z7, pero eso lo vamos a hacer después con el tiempo. Para explicar un poco cómo funciona, esta template tiene algunos ítems y tiene algunos triggers también que vamos a ver ahora. Esta template tiene algunos ítems, como decía. Este ítem, que se llama creación de Store Procedure, va a ser el encargado de conectarse por SSH, por eso es un ítem de tipo SSH Agent y tiene una key acorde a eso, donde se trata de conectar al equipo donde está la base de datos y ejecutar este comando por SSH, justamente bueno, justamente decirle a MySQL que se guarden los store procedures allí. Después lo vamos a ver un poco más a detalle, pero de nuevo cuando descarguen la template lo pueden ver cada uno y lo pueden analizar un poco más. Entonces, este es el primero que debe ser ejecutado porque va a ser el encargado de crear los store procedures en la base de datos. Y el segundo en ser ejecutado va a tener que ser que es la ejecución de mantenimiento. Es decir, esto es lo que actualmente o lo que efectivamente ejecuta estas funciones, que son los store procedures,
y logran hacer que las tablas indicadas sean particionadas. Y después tenemos estos otros ítems, que son los que no están seleccionados, que son de tipo Database Monitor, que usan el ODBC de MariaDB. Y lo que hacen es o el driver de ODBC, mejor dicho, y lo que hacen es justamente consultar la cantidad de días que quedan disponibles, o de particiones, en este caso, que quedan disponibles para utilizar o que hay, digamos, hacia adelante. Bien, entonces, ahora lo que debemos hacer es, ya tenemos nuestro host, tenemos que importar la template, ahora tenemos que aplicar esta template justamente a nuestro host y configurar algunas macros que hay más macros para configurar, pero estas sí o sí son necesarias, porque estas justamente son respectivo a los usuarios que nosotros creamos, ¿no? Esto va a cambiar según el usuario que nosotros vayamos a crear. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al host, que es SavidDB, y en este host le vamos a decir que va a tener una template, va a ser la de control, que fue la que importamos recién, que es esta. Le vamos a dar un update y ahora tenemos los ítems y tenemos algunas macros a configurar que ya vimos cuáles son. Antes de eso, quiero mostrar que acá en MySQL, o sea, en la consola donde tenemos MySQL abierto, si nosotros hacemos un use Savix para usar esta base de datos, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que tiene, acá podemos ver, bueno, todas las tablas que están, ¿no? Hay un montón de tablas mucho más allá de estas que son de histórico, ¿no? Estas, por ejemplo, que dicen History, son todas de histórico. Esta es, como decía, la nueva que se agrega en la SAIC 7. Después tenemos las de Trends, que también están un poco más abajo, que son estas también. Entonces, hay un montón de tablas más que, comparado con el tamaño que pueden llegar a tener, nunca va a ser tan grande como el peso que pueden llegar a tener estas tablas. Entonces, las que se van a particionar en realidad no son todas, sino que solamente son estas de histórico que están. Si yo escribo show create table history, por ejemplo, esto lo que me muestra es cómo es que está creada la tabla que yo le indiqué, ¿no? En este caso le indiqué y le pregunté cómo es que está creada la tabla que se llama history. Esto lo podría cambiar y decir, bueno, cómo está creada la tabla de threads, ¿no? Esto lo puedo aplicar sobre cualquier tabla. Acá podemos ver que esta tabla está constituida por algunas columnas, como por ejemplo puede ser el clock, que es la que mencionamos que va a ser utilizada para hacer este particionado. Y bueno, y también el valor, obviamente, que es el valor de lo que está abordando, cuál es la primary key, otros datos. Esto lo hago ahora para que se pueda ver cómo es que está creada esta tabla de history, cómo es que está creada esta tabla de trends. Acá en los trends tenemos los propios valores de los trends, ¿no? Que es los promedios, los máximos, los mínimos, los 4 valores que guardan en sí los trends. Y podamos compararlo con cuando apliquemos esta implementación del particionado, cómo queda la estructura de la creación de la tabla de historia. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, ya tengo mi host con la template vinculada, voy a ir a macros, voy a ir viendo qué macros tiene unas cuantas, esto ya es para meterse un poco más a profundidad, para poder ir cambiando algunas cosas. Acá tenemos 3 macros que no las mencioné, pero que las podemos mencionar y estaría bueno mencionarlas. Tenemos estas que son que dice hours int, después tenemos keep int y después tenemos next int. Int vendría a ser intervalo, ¿no? La abreviación de un intervalo. Esto es, por ejemplo, la cantidad de horas que va a estar guardándose en la partición. O sea, la partición, ¿qué duración tiene? Yo mencionaba que la partición tiene una duración de un día, que equivale a 24 horas. Entonces, esto es lo que le estamos indicando con esta macro, es las particiones, qué duración van a tener. Yo podría tener particiones de 1 hora, y en lugar de tener en un día una partición, tener 24 particiones en un solo día, ¿no? Esto acá yo le podría cambiar y poner 1 hora. Esto todavía lo tendríamos que probar, no lo hemos llevado a un nivel de producción, ni lo hemos probado realmente. Con estos valores no hemos probado modificarlos demasiado. Después tenemos, esta es la cantidad de histórico que voy a estar guardando en los trends, o sea, la cantidad de tiempo, de relevancia que van a tener los trends. A partir de este tiempo se van a empezar a borrar, obviamente. Y esto es la cantidad de días o de particiones. En este caso puedo decir días porque las particiones ocupan un día, entonces sería como equivalente. Pero esto viene siendo la cantidad de particiones que yo voy a tener para adelante en el futuro. Esto significa que por adelantado yo voy a crear 10 particiones hacia adelante en el tiempo, ¿no? Cuando yo ejecute
esta solución y haga la ejecución de este mantenimiento de particionado, voy a tener 10 días para adelante de partición. 10 días porque cada una de las particiones equivale a un día. Si yo esto lo cambiara y pusiese una hora y dijera que bueno, las particiones van a tener una duración de una hora, 10 particiones no se van a reducir a 10 días, sino que van a ser 10 horas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque estaremos teniendo muy poquito tiempo hacia adelante y en el futuro. Capaz que nos interesa saber cómo funciona eso para asegurarnos de que tenemos más cantidad de particiones hacia adelante. Bueno, bien. Ahora, al igual que existen estas otras tres macros que nivelan la cantidad de particiones hacia adelante, el tiempo y la duración de la partición, estas son para los trends. También hay macros similares que tienen la misma nomenclatura, nada más que, bueno, en lugar de decir trends, dicen hit. Y acá tenemos lo mismo, la duración de la partición, cuánto tiempo voy a estar guardando de histórico, en este caso 30 días o 30 particiones de históricos son las que voy a estar guardando. Y estas son, bueno, la cantidad de particiones hacia adelante que voy a tener. Recordemos que si yo cambio una hora acá, acá estaría guardando 30 horas de histórico nada más. Entonces tendría que empezar a ajustar estas macros según lo que yo vaya cambiando, ¿no? En este caso, 30 días, porque cada partición va a tener un día de duración. Bien, podemos ajustar varias cosas, por ejemplo, dónde está el driver, para, bueno, eso, para hacer las configuraciones y hacer las consultas, cuál es la base de datos en la cual la va a preguntar. Hay más cosas para cambiar. Las que vamos a cambiar nosotros, tenemos el host también, por ejemplo. La que vamos a cambiar nosotros es esta, que es el password base de datos, que si lo fijamos en la documentación, es este es el password que nosotros hicimos. Después tenemos el puerto, bien. Este es el usuario que nosotros creamos para la base de datos, que es justo parts. Y después tenemos lo del usuario SSH, que están por algún lado. Acá tenemos el usuario SSH, también le puse la misma contraseña. Y acá está el usuario, que es todo junto. Entonces le damos update. Esas son las únicas 4 macros que modificamos por ahora, el resto lo vamos a dejar así. Le voy a dar en update. Y ahora lo que tenemos que hacer es probar. En primer lugar, bueno, estos ítems están dando como un soporte porque no habíamos configurado las macros todavía. Este ítem, que va a ser el encargado de cargar los store procedures, está deshabilitado por defecto, porque esto en realidad, con una vez sola que se haga, debería ser suficiente, porque los store procedures son funciones que quedan guardadas a nivel de la base de datos y no va a ser necesario, a menos que hagamos una migración o que cambiemos lo que es de base de datos, esto debería quedar fijo en la base de datos. Entonces, con una vez sola que se haga es suficiente, a menos que después querramos cambiar algún valor, porque si vemos cómo está creado este ítem, en realidad, voy a hacer un poco de zoom. Este ítem es básicamente un script que se le pasa a MySQL luego de haberse conectado por SSH. Entonces acá es donde nosotros utilizamos nuestras variables que nosotros fuimos definiendo, ¿no? Se conecta por SSH, en este caso, bueno, la base de datos está al mismo lado que el servidor, entonces no hay problema. Se conecta por SSH con un usuario con una contraseña, por SSH ejecuta con un echo todo este script, que es el que va a crear todos los store procedures necesarios, y ese script después se lo pasa a MySQL, a un host en particular, de nuevo como está del mismo lado, localhost o 127 está bien en este caso, pero podríamos cambiárselo. El puerto, bueno, lo toma por defecto, pero podríamos cambiárselo si MySQL MariaDB está corriendo en otro puerto. El usuario, la password y el nombre de la base de datos, que de nuevo es Savix, pero podría cambiarse en la instalación. Entonces acá es donde se están utilizando en realidad las credenciales, o digamos, las credenciales de acceso a la base de datos, y acá es donde están utilizando las credenciales de acceso por SSH. Esto está deshabilitado, como decía, porque es, digamos, algo que se tiene que ejecutar una vez sola. Se puede dejar igual periódico para que se ejecute cada cierto tiempo, para, bueno, validar que se aplican y que esto existe, ¿no? Estos store procedures no fueron eliminados, sino que existen. Podríamos tener varias validaciones, en este caso no tenemos ninguna, solamente lo vamos a ejecutar una vez. Entonces ahora le vamos a decir que lo ejecute. Y esto lo que va a hacer, como decía, es crear lo que viene siendo estos store procedures en la base de datos.
Esta ejecución, si nosotros vamos acá a mirar, por ejemplo, qué es lo que está pasando con, con lo que es este ítem, voy a ir al latest data. Este ítem tiene una salida, tiene un preprocessing, en donde se queda con lo que le devuelve justamente la creación de esos store procedures. Y en el caso de que no se pudiera crear algún store procedures de los que existen y de los que son necesarios, lo indicaría acá. Acá diría, bueno, no puedo crear tal store procedure. Entonces, si no tengo un OK, quiere decir que algo pasó y algún store procedure no lo pude crear. En este caso, estuvo todo bien, entonces los store procedures los puedo crear. Podemos directamente deshabilitar este ítem y ya no usarlo nunca más, o ponerlo periódico para garantizarnos de que, bueno, se vuelven a escribir los datos, ¿no? Este mismo ítem, que tiene todo este script, también utiliza lo que son, que lo puedo buscar acá, más acá abajo, en algún momento del script, empiezo a utilizar estas otras macros que vimos antes, con contexto, para indicarle la duración de las particiones, cada cuánto se van a borrar o cuánto es lo que voy a tener yo para adelante de las particiones. Entonces, si quisiéramos en algún momento, ya tenemos los store procedures creados y necesitamos modificar la cantidad de histórico que vamos a guardar o la cantidad de particiones que vamos a tener adelante, hacia adelante, por ejemplo, cuando nosotros hagamos este cambio, a nivel de las macros, teníamos que ejecutar este ítem de nuevo. Entonces, capaz que puede ser interesante dejarlo automático para que se ejecute cada cierto tiempo, capaz que una vez por mes, o no sé, o bueno, tener la constancia de cuando hagamos algún cambio, ejecutar este ítem. Bien, entonces tenemos los store procedures, ahora lo que nos está quedando es ir a este segundo ítem, que es la ejecución del mantenimiento. Entonces le vamos a dar un execute now, vamos a ir a ver el latest data, capaz que todavía acceso denegado, me parece que no se está actualizando todavía, porque quiere loguear con el usuario Savings. Ahí está. Ahora ya dejó de dar el soporte, vamos a ver latest data, qué fue lo que hizo. Bien, acá si vemos el histórico, lo que acá se está borrando justamente son todas las particiones o la información, digamos, que nos liberó sobre las particiones que fueron o que se fueron creando. Acá, bueno, se ejecutó por primera vez el ítem. Acá en realidad, esta es la segunda ejecución. Cuando yo insistí, le volví a dar execute now. Acá quiere decir que, bueno, no se creó ninguna partición nueva porque ya existen particiones que fueron creadas en esta primera ejecución. Acá lo que nos devuelve es todas las particiones que fue creando para cada una de las tablas, ¿no? Por ejemplo, para la tabla de Trends Wind se crearon 10 particiones acorde a los 10 días justamente que nosotros le indicamos a través de la macro que se crearon. Si nosotros volvemos a MySQL y ejecutamos esto otra vez, recordemos cómo es que está, por ejemplo, la de History, cómo es que es creada la de History, esta tabla, si lo volvemos a ejecutar, ahora vemos que cambia, cómo es que está creada esta tabla, y vemos que acá están las particiones. Estas son las particiones que le indicamos en la macro que se crearon. Y bueno, las particiones tienen un nombre donde tratan de identificar un poco más a detalle de qué día, a qué día corresponden, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, estamos a 4 de julio 2024, mes 7, día 4, día 5, día 6, bla, 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 hasta 10, que en total serían las 10 particiones que estamos creando hacia adelante. Bien, con esto tenemos ya las tablas particionadas, las tablas de histórico que están indicadas en el script, que son las que vimos, ¿no? Las 8 tablas de histórico que son las más pesadas. Ahora lo que deberíamos hacer para validar que además está funcionando estos otros triggers, estos otros, perdón, ítems, será al revés, ahí selecciono solo estos. Estos son las consultas o DBC que me traen la cantidad de días hacia adelante. ¿Qué pasa si yo hago el particionado de la base de datos hoy? Y no tengo algo que me vaya creando particiones hacia adelante, eventualmente no voy a tener donde guardar los datos y los voy a perder. Si yo ejecuto esto solo, y por ejemplo deshabilito este ítem y no le digo que se ejecute cada un día, tengo 10 particiones hacia adelante, pero cuando llegue el día 13 y vaya a empezar el día 14, ahí ya no voy a tener dónde guardar los datos porque no va a existir esa partición número 11, porque tengo solo 10. Entonces, esto lo que hace es ir creando siempre hacia adelante hasta llegar a un máximo de 10. Ahora se ejecutó en este momento. Después, cuando le toque la ejecución a este ítem, cuando se cumpla un día y se vaya a ejecutar este ítem de nuevo,
Si faltan particiones, para llegar a las 10 particiones hacia adelante, va a crear las que se necesitan. Entonces, si yo deshabilito este ítem, me voy a quedar sin particiones hacia adelante y por tanto es importante monitorear la cantidad de particiones que voy teniendo hacia adelante. Estos ítems lo que hacen es eso, justamente pregunta para cada una de las tablas cuántas particiones le quedan a estas tablas. Y si le damos una execute now a estos ítems, que siempre hay un poquito de demora ahí, ahora sí, y vamos a ir al latest data de alguno de los ítems, en este caso, por ejemplo, el de history. Acá estamos, vamos a poner días para que nos traiga todo. Acá tenemos estos ítems, cada uno, obviamente, de cada una de las tablas que hay, y tenemos que nos devuelve 10. Esto lo que le pregunta es la cantidad de días que hay hacia adelante, o sea, la cantidad de tablas que tenemos disponibles vacías para llenar. Como cada una de las particiones tiene una duración de 24 horas, o sea, un día, podemos decir que tenemos 10 días hacia adelante de particiones disponibles. Esto, como decía, se va a ir ejecutando una vez por día, que es como está configurado el ítem, y va a estar garantizando de que se creen las particiones y que tengamos particiones hacia adelante. Eh, bien, volviendo a la diapositiva, ya hicimos eso. Ahora lo que necesitamos hacer, y que es importante también, es quitar el housekeeper. Esto ya lo hicimos, que crear los store procedures, ejecutar este ítem. También ejecutar este mantenimiento, que es el que aplica las funciones sobre las tablas. Ya ejecutamos los días de consulta para validar que justamente nos devuelve la cantidad de días que hay hacia adelante. Y ahora lo que tenemos que hacer es deshabilitar el housekeeper. Y esto es por lo que mencionábamos al principio. Lo que pasa es que en realidad quien va a ser encargado de ir borrando todas las particiones que queden por fuera de las que queremos, o sea, cuando ya empiecen a perderse relevancia y ya no queramos guardar 30 días de histórico, bueno, lo que se va a borrar va a ser la partición entera. Por ejemplo, si quiero guardar 30 días de histórico, que serían 30 particiones en este caso, cuando llegue la partición 31 y ya ese día se quiera desechar, se va a borrar la partición entera. Entonces, para eso, lo que tendríamos que hacer justamente es ir a Administration, después ir a Housekeeping y decirle que el Housekeeper no va a estar siendo encargado de borrar todos los ítems que estén en las tablas de histórico ni en las tablas de trends, porque va a ser encargada esta propia solución que va a borrar la partición que ya cumplió su función, ¿no? La partición que ya, digamos, ya llegó al máximo histórico que necesitaba. Entonces, esto tiene que estar deshabilitado. Sí, esto obviamente sí sigue habilitado porque sobre estas demás tablas va a estar encargado el housekeeper de hacer este mantenimiento. Sobre este host, vieron que, si vamos a la parte de ítems de nuevo, tiene triggers estos ítems que chequean la cantidad de días que nos quedan hacia adelante. Entonces vemos que cada uno de estos ítems tienen triggers y estos triggers nos avisan que nos queda X cantidad de días hacia adelante, se nos está acabando la cantidad de días, ¿no? Esto es una macro que se puede cambiar. Hay dos eh, triggers que tienen severidad como para alertar un poco mejor. Si no me equivoco, creo que son 7. Hay que fijarse acá en los macros. 2 y 7. O sea, cuando quedan 7 días nada más, nos avisa el trigger de warning, y cuando quedan solamente 2 días, o sea, 2 particiones, nos avisa o salta, digamos, el otro trigger. Esto obviamente es configurable. Bien, algo a mencionar también, y que es importante, es, bueno, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una instalación de Zabbix que no es de cero, porque ahora nosotros decimos todo de cero. Ahora nosotros levantamos un Zabbix nuevo, no teníamos nada, apenas unos segundos de datos cosechados del Zabbix Server, no había host, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que manipular una base de datos que ya tiene datos y ya tiene host y ya tiene una cosecha de datos importante, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios justamente para eh, bien. Bueno, respondiendo un poco a las preguntas que hay, ¿por qué es necesario crear un usuario? Bueno, esto lo vimos, pero lo vuelvo a mencionar un poquito por arriba. Creamos un usuario SSH para conectarnos y mandar justamente la ejecución
a MariaDB o MySQL de este script para crear los store procedures. Y la template es utilizada justamente para esto, ¿no? O sea, creamos los dos usuarios, creamos los usuarios de MariaDB o MySQL para que este usuario sea el utilizado para ejecutar las consultas y saber cuántos días nos quedan. También es el usuario encargado de ejecutar estos store procedures, entonces tiene que tener los permisos para esto. Eh, y bueno, y el SSH también para poder imprimir por primera vez, o las veces que sea necesario, lo que es este script para crear los store procedures, ¿no? La template, que nosotros estuvimos mostrando recién, tiene esos dos ítems, ¿no? El de creación de store procedures, que es el que utiliza las dos credenciales, tanto la de SSH como la de MariaDB o MySQL, y este otro que también lo que hace es ejecutar lo que este guardó, ¿no? Este guardó los store procedures en la base de datos y este básicamente los ejecuta. Es el encargado de ejecutarlos cada cierto tiempo para ir renovando las particiones y creando particiones nuevas. Este solamente usa las credenciales de la base de datos para hacer las consultas y quedarse con la cantidad de días. Bien. Bueno, con respecto a, bueno, acá hay un tema, ¿no? Si tenés una, claro, está bien ir actualizando en Zabbix. Eh, en las 7 cambian algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, una de las cosas más importantes a nivel de la base de datos que ocurre es que existe una nueva tabla. Si nosotros hacemos lo que hicimos acá, ¿no? En un momento que fue mostrar todas las tablas, en una instalación de la 6.4 te vas a dar cuenta que hay una tabla nueva que en la 7 está y en la 6.4 no está. O sea, si haces un show tables para mostrar las tablas que hay en la base de datos de Zabbix, no te vas a encontrar con esta no va a estar en el Zabbix 6.4. Ahora en el Zabbix 7.0 sí. Entonces, ahí depende, ¿no? Si estás utilizando, si ya venís utilizando un particionado, o algún sistema similar de particionado sobre MySQL, y actualices a la 7.0, tenés que estar preparado para particionar este tipo de tablas, ¿no? Porque esta también va a tener su peso, al igual que esta otra y esta otra. Si no aplicas un particionado sobre esta tabla, que es la del histórico, vas a tener problemas porque por un lado si tenés el housekeeper deshabilitado, no va a haber nadie encargado acá de guardar los datos viejos. Entonces esta tabla va a seguir infinitamente con sus datos viejos. Y si estás utilizando algún script, como podría ser este caso, ¿no? De la template que estamos mostrando que utiliza estos scripts, tendrías que incluir esta tabla de histórico. Teóricamente, con esta misma solución se pueden implementar más tablas. Si yo quisiera particionar esta, por ejemplo, la podría particionar también. Es agregarla al script y decirle que la ejecución del particionador no solo se va a ejecutar con estas tablas y las de tren que están más abajo, sino también con esta, por ejemplo. No tiene mucho sentido hacerlo, si bien se puede, porque no pesa, no tiene un gran peso estas tablas. Las más pesadas son estas, de nuevo, pero se puede hacer. Entonces, si el día de mañana sale una nueva tabla, en una versión de Zabbix nueva, se puede agregar y se hace el particionado. Además de hacerse en todas estas, se hace en esta también. Entonces, con eso no hay problema. Bueno, volviendo a la diapositiva, que ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, ¿qué pasa en un escenario en el cual nosotros no tenemos una base de datos de cero, sino que tenemos una base de datos que ya tiene datos, ¿no? Si tenemos una de cero, bueno, es sencillo porque podemos aplicar esta solución, descargamos la template, hacemos todas las configuraciones a nivel de los usuarios, creamos los usuarios y demás, este, y bueno, ejecutamos los ítems y tenemos la partición si todo está con los permisos realizados correctamente, ¿no? Si tenemos los permisos bien. Después, ¿qué pasa si tenemos datos? Bueno, podemos tener dos opciones. Una es migrar los datos a otra base de datos y otra es aplicarlo directamente sobre la misma base de datos. Si tenemos datos, una solución que es posible es aprovechar a migrar estos datos a una nueva instalación. Tener quizás otro servidor o otro lugar donde esté corriendo otra base de datos, otro motor quizás más actualizado, una versión de MySQL más actualizada, se puede aprovechar para actualizar. Se llevan los datos, se exportan los datos, ¿no? Con un dump, se exportan secuencialmente. Lo más recomendable es hacerlo pausado, no tirar todos los datos si son muchos a esta otra base de datos porque puede demorar un poco. Entonces nos llevamos los datos y ahí cuando hagamos los datos
ya cuando hagamos esta exportación de datos, ya lo exportamos a una base de datos que va a estar en esta condición, ¿no? Cuando nosotros nos llevamos la base de datos, los datos de la base de datos a una nueva base de datos, esta nueva base de datos ya va a estar particionada y ya la tendríamos que tener particionada. Y vamos a estar en este primer caso de nuevo, donde ya tenemos un SABI desde cero que está particionado y después nos llevamos estos datos de una base vieja a una base nueva desde cero que ya está particionada. Entonces, en el caso de hacer una migración, volvemos a estar en este primer escenario, ¿no? Donde ya tenemos una instalación de cero y aplicamos la solución. Algo más difícil de hacer, o que, digamos, debería llevar un poco de más cuidado, es qué es lo que pasa si no disponemos, no podemos, no tenemos la capacidad de hardware, de permiso, de infraestructura, lo que fuese, para tener otro equipo con otra base de datos y hacer una migración. Bueno, en este caso lo tendríamos que hacer sobre el mismo motor o la misma instalación, la misma implementación que tenemos ya de SAP. En ese caso puede ser un poco más complejo, pero una solución posible es utilizar tablas auxiliares. Es decir, lo que podríamos hacer es quedarnos con las tablas hoy día de Savix, que están funcionando, digamos, las tablas que van a ser particionadas, que son las que van a sufrir estos cambios, y hacemos unas tablas nuevas. Es decir, estas tablas viejas, entre comillas, las renombramos y ponemos algún nombre cualquiera, ¿no? Si es la de History, le ponemos History 2 o cualquier otro nombre, las renombramos y creamos nuevas tablas ya ordenadas, donde de nuevo estaríamos como en este escenario. Crearíamos estas tablas, la de History, la de History Wind, la de History Log, etcétera. Crearíamos estas tablas nuevas de cero, vacías, donde Sabis va a empezar a escribir los datos. Entonces, estas tablas auxiliares, que va a ser History 2 o History Backup, o como le queramos poner de nombre nuevo, ¿no? Van a ser las que tengan los datos actuales, o sea, va a ser las que tengan los datos cosechados hasta el momento. Para ver un histórico o para ver gráficos o lo que fuese, tendríamos que referirnos a esas otras tablas, a esas otras tablas. Pero a partir de ese cambio de nombre, digamos, y de la creación de nuevas tablas que sí se van a llamar como las que utiliza Sabes, que es la de History, que es la de History Wind, etc. Esas sí están vacías, están particionadas y los datos a partir de ese momento se empiezan a guardar ahí. Entonces esa podría ser una solución sin tener que utilizar otro equipo, ¿no? Otro dispositivo, otra instalación distinta, para hacerlo. Bueno, si no nos dio mucho el tiempo para responder algunas preguntas, algunas ya las respondimos, nos dio mucho como para utilizarlo, como para hacer algunas preguntas. Bueno, no debería elevar tanto los recursos, no me quiero ir sin responder algunas preguntas, no debería elevar tanto los recursos del hardware, depende en realidad de lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás en este caso, depende, ¿no? Si tenés la posibilidad de tener el monitoreo y que sabes no utilice, este, digamos, en este caso, no utilice las tablas viejas, no vas a tener problema. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, si estás haciendo una migración, por un lado vas a tener un Savix nuevo que está funcionando, que va a estar cosechando información, quizás, porque ya lo aprendiste, y ya exportaste las configuraciones de los hosts, por ejemplo. Entonces se está comunicando con los hosts, está comunicando con los agentes y está cosechando información. Entonces está escribiendo en la base de datos a la vez que ya está consultando, ¿sabes? ¿No? Porque está funcionando. Pero por el otro lado, mientras lo dejas prendido y está funcionando y no se perdió el monitoreo para la producción o para el cliente, por el otro lado también le estás insertando los datos que vienen de la base anterior, ¿no? De la base vieja, de la cual estás migrando. Entonces ahí puede ser de que te esté consumiendo un poco más de tiempo, un poco más, perdón, que te consuma tiempo también porque se está usando por dos lados la base de datos, pero por el otro lado, también tenés una cantidad de escritura importante, porque vas a estar escribiendo por un lado lo que el propio Sabis va cosechando en la instalación nueva, y por el otro lado lo que estás exportando de la base vieja a la base nueva, que también lo estás escribiendo. Entonces ahí habría que medir con qué velocidad estás pasando los datos, qué tanta información, qué tantos new values per second estás teniendo esta nueva implementación, en esta nueva Sabis del cual se está migrando. Entonces,
puede ser un poco complicado el uso de recursos, ¿no? No debería en sí, pero obviamente que va a depender de cómo se hagan las cosas del tamaño, ¿no? De la instalación. Sí, el repositorio de Git, la memoria caché inicialmente configurada para el uso de la base. Bueno, puede ser que sea necesario, ahí no te sabría decir realmente. Este, no hemos hecho pruebas en base a eso. No hemos detectado de las veces que lo hemos hecho, que son bastantes, no hemos detectado que sea necesario. Pero de nuevo, depende todo es muy a criterio de cómo es la instalación de SAE con la que te estás manejando, ¿no? El repositorio lo copio ahora en el chat, si les parece, así lo tienen. Igual está ahí a la vista en la diapositiva. Si lo quieren revisar y quieren entrar a verlo, está ahí. Bueno, acá hay algunas preguntas que están en el chat mismo. No es necesario configurar nada acá. No es necesario configurar ningún parámetro en realidad. Si se hace una optimización de las tablas, mejor, pero bueno, ahí ya va a depender de un DBA, ¿no? De que un DBA pueda meterse y configurar lo mejor en cualquier tabla. Esto para en cualquier tabla, en cualquier base de datos, esto en cualquier lado, ¿no? Bueno, la ejecución que saca las particiones viejas eh, está especificado, un segundo, si entramos acá en los store procedures y vemos los store procedures, acá hay un store procedure, por ejemplo, que se llama partitions days left. Por ejemplo, es el encargado de preguntar y de sacar cuántos días quedan hacia adelante, ¿no? No me acuerdo ahora cómo es que se llama el procedimiento, ¿no? Pero viste, acá, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo es que se llama, pero acá hay uno que se llama Partition Drop, donde, bueno, antes de hacer ese Create Procedure, o sea, antes de hacer este Create Procedure, elimina el procedimiento que ya se llama así, dice que ya existe, ¿no? Para reemplazarlo. Pero así se llama el Store Procedure que elimina las particiones. En esta misma ejecución, que es este otro ítem que ejecuta este, este store procedure que se llama partition maintenance all, eh, store procedure llama a estos otros que se están creando acá, ¿no? No a todos, por ejemplo, el de DSLF no lo llama porque el de DSLF es consultado por estos. Pero en sí, ese sería el nombre del particionado, del store procedure, ¿no? Bueno, estamos un poco cortos de tiempo ya. Si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría comentar, les dejo este correo. Si quieren pueden pasarlo acá. Alguna duda que tengan, voy a dejar en el chat. Capaz que hay alguna duda que no haya logrado comunicar ahora bien o no haya logrado responder bien. Capaz que alguna me la pasé, que demoramos bastante, pero si tienen alguna pregunta que me la haya pasado o algo más que se les ocurra, lo pueden comentar por esa vía. Este, bueno, les agradezco a todos por haber participado, por haber escuchado, los que participaron, los que no, los que preguntaron, los que no, a todos, los que puedan seguir este, esto y decidan justamente implementar esta solución o probarlo. De nuevo vamos a subir la diapositiva que estuvimos viendo recién en el repositorio, así que con el repositorio, con el enlace a GitHub, deberían tener todo en breve. Y bueno, muchas gracias a todos y esperamos verlos eh, en siguientes webinars que logramos hacer. Bueno, muchas gracias.